todas estas son exploraciones que están hablando ya de una modalidad de trabajo en la cual partimos, y acá, bueno, este era el concepto del que antes hablé, un entorno sociotécnico de la escuela que empieza a no circular sola, no concebirse solamente a partir de lo que sucede en el edificio escolar, sino que tiene muchas otras condiciones, podríamos decir, ¿no? Muchas otras características y está dispersándose y yendo para distintos lugares. Bueno, este análisis de estas cuestiones están publicadas, después puedo pasar las referencias, pero simplemente quiero mostrarlas porque grafican esta extensión de la escuela en distintas dimensiones. Este es otro diagrama que hizo una colega en la cual ella muestra, y fíjense, ¿no? Aquí estamos jugando también con lo asincrónico, con lo sincrónico, lo que va de un espacio a otro, lo que se produce en distintos tiempos, lo que se produce a partir de distintos medios, ¿no? Y bueno, como esta docente lo identifica es mucho a través de, ella es el centro, ¿no? Está en el centro, va, viene. Si se fijan, para mí, bueno, cada uno de los diagramas es muy interesante para detenerse a analizar, pero en este caso la única casa que va y viene al aula presencial, y este era el caso de las burbujas, es la propia, es la de ella, ¿no? Del resto no hay una flecha que vuelva, y en ese sentido uno podría decir, bueno, acá hay algo para repensar de cómo está docente, o sea, este diagrama nos permite ver cómo ella estaba pensando su rol de tengo que distribuir cosas, pero no necesariamente tienen que volver y qué hago con eso que vuelve y cómo va y vuelve, ¿no? Y en todo caso esa es la conversación del aula y eso es lo que es dar clase, ¿no? Este es otro ejemplo de un diagrama que se produjo en pandemia, en realidad en 2021, ya en el tiempo de las burbujas, en la cual, bueno, aparece, ¿no? Toda esta confusión muy divertida, bueno, burbuja 1, hoy era la 1 o la 2, un organizador desorganizado, mis ojos que dicen basta de pantalla, o sea, aquí también está el cuerpo en la virtualidad, sin ninguna duda, aunque esté atrás de la pantalla, nuestro cuerpo, por supuesto, estamos en un cuerpo. Me parece, bueno, infaltable soporte papel, esta combinación, ¿no? Tan plural, podemos decir, es muy interesante, es muy desafiante, nos obliga a organizar el trabajo de otra manera, ¿no? Y así como antes teníamos más o menos claras ciertas cuestiones de cómo dar clase, hoy hay que volver a armarla, ¿no? Bueno, hoy no estamos ya en este contexto, pero una de las discusiones importantes que está planteando el Profodi es, bueno, es importante incluir la modalidad combinada en el sentido de, por un lado, condiciones vitales de las y los estudiantes, aprovechar y saber, ¿no? Trabajar en distintos entornos, poder dimensionar. Yo creo que esta fue una experiencia muy rica que nos permitió entender muchas otras cuestiones, ¿no? Y aquí voy a una pequeña síntesis, bueno, esta idea de, bueno, hubo que romper las paredes del edificio y eso más que romper, se cerraron, ¿no? No se rompieron por suerte, pero digo, sí nos planteó la pregunta de, bueno, ¿qué es y qué hace la escuela? Tuvimos que distanciarnos de esas definiciones más burocráticas, ¿no? Y poder empezar, bueno, cuál es ahí el corazón de la escuela. Y por ejemplo, la evaluación, para mí, la suspensión de la evaluación también planteó debates importantes, ¿no? Algunos colegas me decían, bueno, si yo no evalúo, ¿para qué estoy? Bueno, no sé, digamos, solamente nos toca evaluar y esa es la única forma de enseñar y saber qué aprendieron, qué se está jugando ahí, ¿no? Yo no es que estoy diciendo que hay que mantener esa situación, digo que tuvo un carácter experimental muy interesante, ¿no? También creo que desarmó muchos mitos de lo digital, de que funciona bárbaro, de que resuelve las desigualdades, de que nunca falla. Bueno, lejos de ello vimos todo lo contrario. Nos dimos cuenta, bueno, hasta qué punto la escuela, lo escolar es relacional, ¿no? Y tenemos muchos movimientos, muchas fuerzas diferentes, ¿no? La importancia del sostén afectivo a la par que el desafío intelectual y también, bueno, muchas cuestiones que no necesariamente eran visibles, ¿no? Pero bueno, que hay un peso mucho más fuerte de las plataformas que plantean otros debates de los que me voy a ocupar en la segunda parte de esta charla, ¿no? Ahí retomo de un curso que dimos en Infod, que fue muy interesante en 2021 y 2022. Una profesora de Santa Fe se preguntaba qué tipo de escuela nos lleva la pandemia, persistirá en el tiempo, qué tomaremos de esta nueva forma de enseñar. Y yo creo que ahí, bueno, Profodi me parece a mí, es una iniciativa
muy interesante porque está planteándose cómo generar otras condiciones o generar mejores condiciones institucionales y pedagógicas para desplegar todas las posibilidades de la modalidad combinada. Y a mí me parece que en ese aspecto fortalecer el trabajo entre colegas es fundamental, fortalecer los ejes pedagógicos, poder salirnos, poder trabajar más colectivamente en estos desafíos, poder probar, bueno, y ahí hay que apoyarse, ¿no? Bueno, otros recursos, otras plataformas, qué me permiten, qué no me permiten, ¿no? Todo esto yo creo que en estas dos dimensiones, bueno, de la organización del trabajo a nivel institucional y la organización del trabajo a nivel pedagógico es fundamental y tiene que ser parte, en mi opinión, de la formación docente. Nosotros estamos hoy en un contexto de una sociedad altamente digitalizada, de forma desigual, heterogénea, pero claramente hay una enorme presencia de los artefactos digitales, bueno, y de la cultura digital, y hay muchas cuestiones, y ahora me voy a ocupar de eso, de cómo se piensa el conocimiento, que están muy atravesadas por la digitalidad. Bueno, necesitamos que esto esté en la formación docente y necesitamos que esto sea un tema y un objeto y un medio de trabajo para la formación docente. Entonces, bueno, con esto cierro esta primera intervención y en la segunda parte, quiero detenerme un poco más en las formas de estudio y las formas de trabajo pedagógicas. Bueno, muchas gracias y aquí cerramos esta parte. En relación con esta cuestión acá, nos parece interesante también recuperar los trabajos de la etnografía que nos ayudaron a reconocer la dimensión laboral del trabajo docente, de la tarea docente y su complejidad. Hay un trabajo de Elsie Rodwell que también compartió en una actividad que estuvo acá en Córdoba antes de la pandemia, donde ella planteaba justamente esta especificidad que tiene el trabajo docente en tanto una labor cultural e intersubjetiva, y ella dice que el principal desafío es convencer a otro de que aprenda lo que nosotros le queremos enseñar, ¿no? Y que hay un desafío y una dificultad de medir y valorar eso cuando se quiere mensurar con instrumentos o con otras lógicas. Lili recién hablaba de la necesidad de desnaturalizar, de construir también nuestro hábito, nuestro modo de trabajo, y creo que acá la modalidad combinada en general nos ha interpelado en eso, ¿no? Porque seguimos cabalgando entre una contratación laboral con horas cátedra, que Terigi también diagnosticó las tensiones que había entre ese modelo organizacional y los modelos pedagógicos, pero a la vez tenemos una oportunidad de resignificarlo, ¿no? Y creo que en ese sentido hay dos cuestiones que favorecen como facilitadores en este escenario. Por un lado, la posibilidad de construir los dispositivos organizacionales de cada institución en los que tenemos la posibilidad de consensuar, debatir, construir otros modos de organizarnos, de organizar la tarea, y que bueno, que como construcción situada institucional nos acompaña, ¿no? Y sobre todo a los que estamos en la gestión. Y por otro lado, pensar también desde esta perspectiva de la etnografía la dificultad que tiene una transformación. Rodwell plantea que las apropiaciones justamente se dan de las reformas, se dan en diálogo entre las condiciones materiales, simbólicas que existen en las escuelas y lo que la reforma trae, ¿no? Y eso lleva tiempo, y lleva procesos, tensiones, ser conscientes de esos tiempos, y como también nos propone Rodwell y lo estamos vivenciando en los institutos, valorarnos del trabajo colectivo, ¿no? Y creo que en eso el Profodi hace una apuesta muy valiosa de no perder de vista la dimensión colectiva del trabajo docente. Y hablando del trabajo docente, yo quería tomar esta idea del lugar del docente, ¿no? En esas imágenes que nos comparten Dussel, esos gráficos, es interesante ver cómo nos representamos, cómo se representan, cómo nos representamos ocupando el lugar de docente, las formas en que ocupamos ese lugar. Y hoy con este convite que nos hace Inés y estas propuestas que vamos construyendo colectivamente del programa del Profodi, procuramos eso,
reconfigurar, resignificar ese lugar, porque fíjense, una de las imágenes aparecía, llama la atención como ese lugar de docente está en el centro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo reconfiguramos esa centralidad del docente? Si seguimos pensando en la escena escolar tradicional de la tarima y todos sentados en fila, o nos atrevemos a no resignar el lugar, la presencialidad, la palabra, la tarea de mediación, sino repensar ese lugar de otra manera, que confluya, que hable, que dialogue, que interactúe con todos esos otros dispositivos, soportes, escenarios en los que transitan la formación de nuestros alumnos, ¿no? Las preguntas que nos planteaban estas colegas y que traía Inés acerca de cómo la escuela del futuro y tras la pandemia, qué escuela pensamos, también lleva a la pregunta cómo deberíamos dar clase, cómo hacemos para dar clase, qué significa dar clase hoy en todo este contexto. Pero lo que más quiero destacar es que siempre en esta reconfiguración de las clases, de la tarea, el lugar del docente es un lugar asimétrico, es una relación asimétrica, y es un lugar que no debemos resignar, y que más aún, y teniendo en cuenta todo lo que compartió la profesora Delia, retrayéndonos el contexto actual, somos nosotros como educadores los que tenemos que reconfigurarlo y asumir la responsabilidad pedagógica que tenemos en la transmisión cultural, sabiendo que también ese lugar y esa mediación es con otro. Yo traía acá palabras de Jorge La Rosa, donde dice que el acto de enseñar tiene un carácter dialéctico. El maestro aprende del discípulo y es modificado, perdón, no es La Rosa, es Steiner. El maestro aprende del discípulo y es modificado por esa interrelación en la que se convierte idealmente en un proceso de intercambio. Hoy seguimos diciendo dar clase. No deberíamos preguntarnos, dejar de lado el dar, si bien hay una donación, porque estamos mediando en la cultura, ¿cómo podemos revalorizar el intercambio? El dar lo reemplacemos por esa relación dialéctica, que además hoy se nos torna, vuelvo a la idea del hábito profesional, se nos torna más compleja porque los escenarios son nuevos. El intercambio y nuestro hábito profesional nos llevaba a construir muchas herramientas para ese intercambio en la presencialidad, pero hoy nos encontramos con que nos resulta difícil ese intercambio en estos otros escenarios. Así que esta idea de las distintas presencialidades también la traemos para la reflexión pedagógica sobre lo que vamos construyendo.